Vamos a ver. La presentación tiene 100.000 diapositivas. Está dividida en dos partes. Sabes que con el tiempo somos muy Sí, lo sé, estrictos. son 25 minutos, lo sé, lo voy a hacer en 24. Pero sí quería mantener las diapositivas porque para mí es muy importante crear el contexto sobre el que se desarrolla nuestro negocio y sobre lo que se desarrolla nuestra disciplina. Y eso es un poquito, esa idea de inventar el contexto y de describir el contexto es un poquito lo que he hecho yo en toda mi carrera. Soy diseñador, se nos distingue por el mundo libre porque llevamos gafas de pasta, muchos de nosotros, entonces no os asustéis. Pero sí que llevo muchos años, yo empecé mi carrera como artista, me fui como artista a vivir a Inglaterra, hacía experimentación en temas digitales y de ahí pasé a la industria digital y trabajé en todo lo relacionado a la creación de nuevos productos, desde el diseño a la estrategia, a la marca, emprendí, hice un montón de cosas. Pero siempre con una intención, es el preguntarse qué pasa cuando pones a la gente, a las personas en el centro de la toma de decisiones. Eso es lo que hice yo en mi carrera y desde el diseño siempre he estado a codazos intentando, primero, que las empresas entiendan lo que eso significa y segundo, expandiendo lo que es el scope de la gestión de diseño, de experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, y con este fin de que al final el diseño tiene un punto revolucionario, ¿no? Lo importante es esto, no se puede hablar de... y voy a empezar por... Yo soy parte, como dijo Sofía, soy parte del equipo de transformación digital. Y el contexto en el que quiero hablar es el de transformación digital. Y por eso quiero empezar a hablar qué significa eso. Y la realidad es que no se puede hablar de estrategia digital ya, no tiene sentido, sino estrategia en un mundo digital. Es todo lo que nos rodea está definido por los efectos de la digitalización en todas y cada una de nuestras empresas. ¿Y qué es lo que caracteriza ese mundo? Primero, se define por la tecnología. La tecnología, pues sabéis que están pasando muchísimas cosas alrededor y tiene un impacto en absolutamente todo. Pero lo más interesante no es tanto el qué transforma, sino cuáles son las consecuencias. Y para mí la palabra con la que me quedo siempre es la de complejidad. Estamos en un mundo definido por la complejidad, en el sentido no de lo complicado, sino de lo complejo, como es un ser vivo, por ejemplo, donde es unas redes que son muy difíciles de comprender en su totalidad. Y eso produce ciertas consecuencias, ¿no? Estamos en un mundo en forma de red, que cambian, está en constante mutación, es acelerado, rápido, imprevisible, produce exceso, abundancia, comoditización constante de productos e industrias, pero sobre todo genera confusión e incertidumbre. Es muy difícil guiarse como empresa, como individuo, en el mundo digital. Y gran parte de la razón por la que estamos siempre en estos foros hablando y tal es por eso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estrategia en el mundo digital, ¿no? ¿Y qué significa ser digital? Entonces caigo ya, esta slide la quité hoy, la base me di cuenta que luego no podía actualizarlo porque estoy hasta las narices de la puñetera frase esta, del Tom Goodwin, que está en todos lados. Esto dice, Uber, la mayor empresa de taxis del mundo, no tiene vehículos, Facebook, la empresa de media más popular del mundo, no crea ningún contenido, etcétera, etcétera. Esto es clave. Esto es lo que implica la disrupción digital. Las industrias tradicionales están muriendo porque hay gente que sabe hacer algo distinto y nadie se explica muy bien lo que, ¿no? Y acaba en esto de algo interesante está sucediendo, lo deja ya abierto, ¿no? Y os voy a decir lo que es, ¿no? Entonces, como veis, yo trabajo en una empresa tradicional, media tradicional, en el grupo Prisa, trabajo en El País, el AS, con las radios, y en el proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, digo, transformación digital no es un tema de tecnología, no son temas de herramientas o de conectividad, es la capacidad de adaptar a nuestra empresa a la complejidad del mundo digital en el que estamos, o adaptarla a la complejidad del mundo que la tecnología ha transformado, ¿no? Y eso no es un tema de software, es un tema de mindset, es un tema de mentalidad, entender y saber navegar esa complejidad. Y gran parte, ahora ya que se me ocurre, gran parte de la habilidad de los diseñadores es la capacidad de síntesis, la capacidad de navegar la complejidad. Por eso cada vez somos más importantes, ¿no? ¿Y cómo se navega esta complejidad digital? Esto es el modelo que yo siempre aplico a la hora de entender lo que es una empresa en el mundo digital, como esta, Alibaba, Uber y compañía. Se construye sobre 3 pilares: cultura, usuario y plataforma. Lo voy a hacer rápidamente. Cultura es... pero sobre todo, y con un elemento central que es clave a la hora de definir estrategias de diseño, de Customer Experience, User Experience, etcétera. ¿Qué es el propósito?
¿Para qué estamos en el mundo? Esto es una frase, lo siento porque tenía que resumirla, pero habla del Purpose Driven Business. Esto es el CEO de Pepsi-Cola, que habla de la necesidad de tener un propósito claro en el centro. Un propósito que, por ejemplo, en este caso habla de tenemos que embrace sustainability, el propósito no es dar dinero por social responsibilities, es cambiar la manera de hacer dinero para dar algo, performance, dar algo que importe a la gente. En este caso habla de salud como propósito central, hacer que la gente pues coma y se alimente de una manera más sana. Pero es poner el propósito en el centro de las empresas y cada vez yo creo que se oirá más y más y más el purpose-driven business, o sea, pasar del negocio, desde el punto de vista más tradicional, como una manera de generar dinero, a una manera de materializar un propósito. Y eso está en el centro. Yo cuando hablo de propósito con las empresas, siempre digo, por un lado tiene que ser significante, tiene que dar algo a la gente, y por otro lado tiene que ser relevante. Se puede hacer negocio alrededor de ese propósito. Tiene que ser sostenible, tiene que tener la capacidad de generar negocio para hacerlo real, ¿no? Por ejemplo, con la llegada de Ana Botín, no sé si alguien del Santander está por aquí, pero ella dice que el propósito de la banca es el de contribuir al progreso de las personas y las empresas. Contribuir al progreso es algo que todos necesitamos. Todo el mundo necesita ahorrar para la universidad de los hijos o una hipoteca para tener una casa decente. Eso es mi progreso, ese es mi futuro. Pero también en esa relación, en ese materializar ese propósito, la banca hace negocio. Esto es purpose-driven business. Y para mí es fundamental a la hora de empezar a trabajar en estrategias de customer experience. Y os diré cómo después. Pero rápidamente, necesitamos saber quiénes somos. Esto no es la cultura. Y la cultura digital tiene unas características que no tiene la cultura industrial. Es un nuevo tipo de inteligencia. Y muy importante, entendiendo nuestro negocio como plataforma. Y esto es clave. ¿Qué es una plataforma? Esta definición está muy bien, me encanta usarla. Plataforma es un modelo de organización que permite a sus múltiples participantes, productores y consumidores, conectarse e interactuar entre ellos para crear e intercambiar valor. Es una red en la que todos los elementos son activos. Es una plataforma. Y los negocios esos que hablábamos antes, que mencionaba la famosa cita de Tom Goodwin, son todos plataformas. Están todos construidos como plataformas que activan y empoderan a cada uno de los elementos tecnológicos y humanos. Pero si nos quedamos con esa idea de dar poder a los participantes, nos damos cuenta que gran parte de los participantes somos seres humanos, lo cual, paradójicamente, la tecnología nos pone en el centro de la toma de decisiones. Y esto es la clave de por qué Customer Experience, de por qué User Experience, de por qué Brand Experience y todo lo que sea la gestión de la relación con personas, con seres humanos, es muy importante en el mundo digital. Más importante de que lo era en el mundo industrial. Esto es para mí la lógica que nos trae aquí a nosotros, ¿no? Y nos da de comer como estrategas o como diseñadores, etcétera, etcétera. Y la realidad, la consecuencia es esta. Quien controla la interfaz, controla el negocio. Eso lo dijo también Todd Goodwin en otra cita como casi solución al problema que planteaba. Son plataformas que son capaces de gestionar de una manera buena, mejor de lo que hacemos las empresas tradicionales, la relación con el usuario en forma de interfaz. O sea, la realidad es esta, en un entorno en red, en forma de plataforma, donde humanos y máquinas nos interrelacionamos, la relación entre empresas como propuestas de valor y humanos es lo que realmente importa. La relación es lo importante. Y la gestión de esa relación es clave. Y la experiencia empieza, las relaciones toman cuerpo en forma de experiencia, empieza a ser una de las claves centrales del negocio. Lo mismo, repitiendo, en esa relación entre empresa y personas toma cuerpo en forma de experiencias. Y de hecho, cuando vemos este modelo de empresa, toda la relación, desde la experiencia de empleado, experiencia de marca, experiencia de usuario, experiencia de cliente, es la manera que tienen las empresas de relacionarse con el mundo. Todo pasa por la gestión de esa relación con la gente. Y la innovación, por supuesto. Pero no sé si alguno trabajáis en esto, los que trabajáis en esto, os habéis parado por algún momento a pensar qué es una experiencia. A mí me pasó cuando era el director de experiencia en ITV, que es una televisión la más grande comercial de Inglaterra, en la que de repente yo era el director de User Experience y quité lo de User. Yo aquí no gestiono usuarios, yo gestiono audiencias.
Entonces me transformé el equipo, le llamé ITVX, ¿no? ITVX, y dije, soy director de experiencia. De aquella nadie hablaba en esos términos, era User Experience o Customer Experience, pero había gestión de experiencia. Y lo que hice fue preguntarme qué carajo es una experiencia, ¿no? Y lo que hicimos también fue establecer una misión, que es muy importante. La misión de mi equipo no era hacer productos digitales, era mejorar y extender la experiencia de contenido en el medio digital. Estamos hablando de la experiencia de disfrutar del Factor X o de llorar con Downton Abbey o los grandes programas que... Perdón, ¿tienes un poquito de agua? Lo seco. Los grandes programas que realiza ITV, ¿no? Entonces, me pregunté qué es una experiencia. Me fui a Wikipedia. Y bueno, por un lado, la RAE lo define como experiencia, es algo que alguien vive, o sea, porque es como los humanos tenemos, es la manera que los humanos tenemos de relacionarnos con el mundo, y las experiencias tienen una serie de dimensiones. Utilizo aquí la metáfora del surf, que yo solía hacer surf, ahora desgraciadamente ya no me da el cuerpo, para hablar de lo que son estas dimensiones de experiencia, que son claves, y os pido que cuando penséis en esto, cuando os vaya diciendo las diferentes dimensiones, lo apliquéis a la manera que tenéis de relacionaros con los customer journeys que tenéis con vuestros clientes, ¿no? Una experiencia tiene una duración. Los surferos saben que el surf no son los pocos segundos que estás sobre la ola, sino el despertarte por la mañana, ir a la playa, estar esperando por las olas, etcétera, etcétera, y tomarte un café muerto de frío después de salir del agua gallega, ¿no? Tiene momentos de intensidad, unos más altos, otros más bajos. Cuando trabajas en media, sabes que hay ciertos... Los 40 principales son intensos. La SER es más calmado, excepto que tengas un debate. Entonces, eso es un componente clave de la manera de entender la experiencia. Tiene unos triggers, unos desencadenantes, unas razones de los porqués, unos porqués. Tiene una interacción. Por ejemplo, en este caso, la interacción como experiencia de este evento es unidireccional. Soy yo soltándoos la chapa y vosotros mirándome de una manera u otra. Puede haber después una interacción a dos bandas, etcétera, etcétera. Esto es clave a la hora de describir la experiencia. Hay un contexto. De nuevo, aquí pues la costa gallega, maravillosa. En este caso, pues un escenario, la EOI, un grupo de gente con un interés común, etcétera, etcétera. Hay un medio que es el que facilita esa relación. Solo gracias a tener una tabla de surf es capaz de surfear. Solo gracias a tener un micrófono o una voz podéis oírme. Y tiene un significado, y para mí esto es clave. De hecho, yo, cuando vine aquí a España, después de hacer toda mi carrera fuera, monté una agencia que se llamaba así, se llama Meaning, en inglés, que sea significado, porque para mí es el componente transformacional, clave, central, de toda estrategia de diseño de experiencia de cliente. ¿Qué es lo que te quedas? Cuando hablamos de experiencias memorables, que se oye mucho, al final estás hablando de esto. ¿Cuál es el significado que te llevas? ¿Para qué sirve esto, no? Surfing is gliding on God's energy, ¿no? Surfear es deslizarse en la energía de Dios, dice uno. Eso es el significado y es clave y es el elemento central de toda estrategia. Aún más, se podría decir incluso que, esto es una estupenda slide que me encantaría pasar 20 horas hablando de ella, pero también el mundo. Estamos pasando de un mundo definido por los productos y los servicios a un mundo en el que las experiencias son claves. Y para diferenciarnos, para poder ofrecer valor en el mercado, cada vez tenemos que acercarnos más a este mundo, a entender este mundo experiencial en las dimensiones de que estábamos hablando antes, ¿no? Y siempre centrados en las necesidades de los clientes, ¿no? Y esto lo sabía muy bien este tipo, un tal Steve Jobs, que dice algo muy básico, que es empieza con la Customer Experience y luego vete a la tecnología. El mundo industrial lo hacía al revés. Empezaba por la tecnología, por lo que era posible, lo empaquetaba y el marketing le ponía un lazo y nos lo metía a los consumidores como los quien alimenta un ganso. Ahora empieza por las necesidades del cliente y construye al revés. Esto es innovación y esto es clave. Esto es el proceso en el que intentamos trabajar, ¿no? Los diseñadores y la gente que hace productos. Y el éxito depende de ello, ¿no? Y, por supuesto, toda la gente que está trabajando en este entorno pues tiene un mayor valor en el mercado. Entonces, ahora está el cómo. Esto es el diseño, ¿no? Y lo voy a hacer como lo entiendo yo. Voy a ir rápidamente. Yo cuando pienso, igual que hice en ITV, me quité lo de user y empecé a trabajar en experiencia de una manera más holística, más genérica, hablaba de 3 perspectivas, o 4 en este caso. Un propósito, que está en el centro, un propósito corporativo, no una misión... Bueno, sí, se transforma en misión, pero no es un strapline, no es una marca, es un propósito. ¿Para qué estás en el mundo?
¿Para qué crees que puede ser importante para la gente? Eso se pone en el centro. Se pone en forma de misión y de pregunta. Y 3 perspectivas que hay que combinar. User Experience, Brand Experience y Customer Experience. Ahora hablamos de ellas. De hecho, cuando trabajaba, por ejemplo, esta es una metodología que me saqué de la manga, trabajando en ITV funcionaba muy bien. Teníamos una sala con esta matriz en la pared, en la que por un lado usábamos personas, o sea, básicas, poníamos una pregunta, ¿cómo puedo mejorar y hacer lo más de un programa TOWIE, que era un reality, para esta tía en cualquier lugar, usando medios digitales? Era la misión que teníamos, ¿no? Muy relacionada a la misión central que nos poníamos. Por un lado ponía las dimensiones de la experiencia y por otro lado los principios claves, inamovibles de nuestros productos. Y hacíamos brainstorming y nos sacaba, a ver, ¿cómo podíamos aumentar la sensación de intensidad utilizando redes sociales? Pues poniendo las fotos, haciendo que los personajes tengan su Twitter, etcétera, etcétera. Y poco a poco íbamos sacando y describiendo touch points que luego diseñábamos. Pero bueno, como os decía, un elemento clave, una perspectiva clave para entender o para gestionar la experiencia de cliente es la experiencia de usuario. Entendiendo a la persona como usuario, esto es un legado del mundo de las máquinas, donde había un ordenador o un aparato y la gente lo usaba para hacer una tarea. Eso es User Experience. La persona como usuario. Yo conocí a este tío, a Dale Harris, que súper pronuncia su nombre, un tío neozelandés, que decía esto, de interfaces de brand. Yo creo que se ha pasado ya tal, y fue el diseñador de la interfaz de Minority Report, estamos en el equipo que lo hizo, ¿no? Y efectivamente, la interfaz de alguna manera es el brand. Nosotros todos esto es un botón que no hace más que cumplir una tarea, que es darle a like, pero tiene una serie de componentes muy grandes y una serie de consecuencias que hacen marca de alguna manera, hacen reconocible lo que es la propuesta de valor de una empresa en particular, en este caso Facebook. No sé si se ve muy bien, pero es un estupendo ejemplo para explicar lo que es experiencia de usuario. Aquí tenéis un montón de cacharros de cocina, ¿no? De tenedores, cucharas, desordenados, ¿no? Un ingeniero, la lógica haría esto, los clasificaría por grupos, ¿no? Tenedores aquí, cuchillos allá, tal, tal. Mientras que un User Experience lo que hace es ordenarlos en relación al uso, como la gente lo utiliza, ¿no? Esto es una definición fantástica de lo que es User Experience, ¿no? Después tenemos la segunda perspectiva, que es experiencia de cliente. Entendiendo a las personas como dentro, de un flujo comercial, donde necesitamos establecer, orientar esa relación hacia unos objetivos, hacia un intercambio de valor positivo, para ellos como clientes y para nosotros como negocio. No sé si conocéis el caso de la brand. Yo trabajé en retail para Shell Samsung y teníamos como musa a Angela Ahrendts, que era la tipa de Burberry's, y montó la Brand Store en Londres, que era una mezcla fantástica de experiencia omnicanal maravillosa. Y de hecho, de un estudio que hice para ellos, me fui esta es una tienda chiquitita que está en el centro de Londres, en Piccadilly, donde solo caben 2 o 3 coches. Y es la tienda que más coches vende de Audi en Inglaterra. Y lo hacen porque tienen todo un sistema maravilloso, experiencial, envolvente, digital, en los que tienes unos tipos ahí que te guían, ¿no? y te construyes tu propio coche. Y el tipo que entrevisté allí, uno de los que me atendió, yo porque no tenía un duro, si no hubiera salido con un coche de allí, pero me decía, mi rol no es venderte coches, es guiarte a través de la experiencia. Pues el tío que no me quiere vender un coche, vendía más coches que cualquier otro comercial en todas las tiendas de Audi de Inglaterra. Y finalmente habíamos hablado de usuarios, de clientes y de marcas. Entendiendo a la persona como lo que son, personas que sienten, que sufren, que lloran y ríen, ¿no? Y de hecho la marca quizá se está convirtiendo en ese intangible, pero cada vez más clave, desde mi punto de vista, sobre la cual construyes una narrativa que genera confianza y genera valor y, en consecuencia, ventas. Cada vez es más importante, porque la marca es una manera de comunicación y de relacionarse. Y mira, esto es una cosa curiosísima que me pasó trabajando para Samsung. Yo trabajaba para el equipo de retail. Trabajaba con un tío experto en Customer Experience, orientada a retail, con unas metodologías muy bien establecidas.
Y trabajamos en este lado de aquí, sobre producto, intentando aumentar las ventas de producto en puntos de venta. Y nos fuimos a presentarle toda la estrategia a la CMO a Corea, Seúl. Me subo al avión y tal, me siento al lado de un tipo, yo solo y tal, un tío coreano. Me presento y el tío resulta que estaba también en Samsung y estaba trabajando en un proyecto similar en Londres, pero no trabajando para la CMO de producto, de marketing de producto, sino para la CMO de marca. Personas que no se hablaban. Estaba la gente que hacía marca por un lado y la gente que hacía marketing de producto por el otro. Estaban totalmente separados. Y este tío venía a hacer esto, que era una pop-up store en Portobelo para mostrar el nuevo Galaxy Gear, sin intención de vender nada. El punto de venta lo metieron al final en una esquinita sin intención de vender. Y solamente era un sitio donde ibas a aprender cómo utilizar teléfonos, había tíos que te enseñaban, era muy divertido, muy bonito además. ¿Quién creéis que tenía más éxito en porcentaje de conversión? Los que estaban optimizando a nivel... Estábamos optimizando a nivel lineal, o sea, tangible, con datos, o la gente que estaba vendiendo marca. Pues, curiosamente, la gente que estaba vendiendo marca. Arrasaron con esa tienda sin intención de vender. Un poquito lo que os contaba antes. Y esto es experiencia de marca en relación a una experiencia de customer experience más tradicional, ¿no? O el valor que tiene la narrativa de marca, tal. Entonces, ¿cómo se diseña todo esto? Y no voy a entrar en storytelling, en customer journeys, ni ninguna de las técnicas, pero es súper sencillo. Es esto, es entender al cliente como el héroe de una historia y contar una historia, un cuento, donde él está en el centro. ¿Y cómo se cuenta ese cuento? Aquí tienes un usuario que tiene un propósito, que es salvar a la chica. Ese propósito siempre está ahí. Entonces, y siempre hay un reto, algo sobre lo que hay que pelear, ¿no? Nuestro proceso creativo, nuestras capacidades están en buscar un camino que logre llevar al usuario, a la persona, al cliente, a conseguir ese valor, ¿no? Y en este caso, pues se inventan una lanza, que es el producto. El producto siempre sigue el propósito. La lanza es aquella herramienta que te permite sortear un reto, ¿no? Y todo esto, por supuesto, en forma de una gran experiencia. Esto es, al fin y al cabo, esto es el resumen más sencillo que he podido hacer de lo que es un proceso de diseño. Yo tengo una técnica. Yo siempre hablo, en vez de Minimum Viable Product, cuando hablamos de diseño, hablo de Minimum Desirable Experience. Yo lo que quiero es que la gente disfrute de lo que hacemos, de la propuesta de valor. Entonces, lo que hago, hago personas, por supuesto, pero luego me invento frases. Joder, he disfrutado muchísimo, gracias a esta aplicación o gracias a esta idea, pues he logrado hacer esto y estoy súper feliz, llego a casa y mi mujer me aplaude. Lo que sea, me invento frases, entrevistas ficticias, y lo que hago es construir un roadmap solamente para conseguir que alguien diga esa frase. Esa es la manera que tengo que hacer. Entonces pongo al usuario en el centro, pero lo pongo desde un punto de vista personal, subjetivo, como individuo. Y mi misión como diseñador, como estratega, como gente que define productos, no es hacer un producto, no es crear una gran customer journey, es hacer que esta gente, conseguir que esta gente diga eso. Y trabajo hacia atrás de esa manera. Y funciona. Y nada más, para acabar, eso, los consumidores, mira esa frase, mola un montón. Los consumidores no solo esperan grandes experiencias de marca, sino que creen que se las merecen. Esto es crítico, ya no es opcional. Customer experience, user experience, brand experience no es opcional. Es el centro, está en el corazón de la manera de hacer negocios en el mundo complejo en el que nos toca vivir, ¿no? Las experiencias están ahora ligadas a la inspiración y a la intención. Y la creatividad y la tecnología son unos simples facilitadores. Atención a esto. Esto duele mucho en las agencias de branding y de diseño, de publicidad. El poner la creatividad al servicio de algo es algo que no... Pero también duele en las empresas de tecnología. Poner la tecnología al servicio de algo. Realmente los tecnólogos y los creativos están siempre por delante y los demás pues íbamos siguiendo un poquito sus pautas, pero es al revés. Porque experiencia solo se puede ejecutar con una gran estrategia, que de hecho, no solo eso, sino que es un proceso que llamaba yo de orquestación. Nunca me sale esta palabra. ¿A quién le sale? Orquestación. Como definía yo la agencia que monté, nosotros orquestamos experiencias memorables que funcionan, ¿no? Es un director de orquesta que eres capaz de, alrededor de un propósito, tocar y activar los elementos necesarios para que esa experiencia
de cliente sea memorable y sea, por supuesto, rentable. Y eso es todo. ¿Qué tal de tiempo? Bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias.